La tercera generación del Mazda CX-5 es el coche que hoy os quiero enseñar. Y este es un coche que tiene una ardua tarea por delante: demostrar que en pleno año 2026 hacer las cosas a la Mazda sigue siendo realista. Y para muestra, un botón. La única mecánica disponible en este SUV de casi 4,7 metros es un atmosférico de 2,5 litros y 141 caballos. ¿Sigue Mazda acertando o acaso han perdido el norte? Estás en Diario Motor con el patrocinio de quecochemecompro.com. Llama mucho la atención que en pleno año 2026 se lance un coche al mercado que por cilindrada y potencia específica pareciese lanzado a finales de los años 90. Insisto en lo de parece, porque este es un motor muy avanzado. Aunque su potencia específica no llega a los 60 caballos por litro, ha sido diseñado con la eficiencia y el agrado de funcionamiento en mente. Tiene hasta un 19% más de par motor que el 2.0 de 165 caballos por debajo de las 4.500 vueltas y cuenta con un sistema de hibridación ligera de 24 voltios. Gracias a ello el start-stop es muy suave y goza de etiqueta eco de la DGT. Este motor de 2,5 litros no solo reemplaza al 2.0 de 165 caballos, sino que también lo hace al 2.5 de 194 caballos y al motor diésel, que desaparece al completo de la gama. Desgraciadamente el mercado es el que manda en la desaparición del diésel, pero hablando y centrando el tiro en este motor de 2,5 litros, me llama bastante la atención que este motor consuma más combustible que el motor de 2 litros y 165 caballos al que reemplaza, pese a ser 24 caballos menos potente. Solo se puede asociar a un cambio automático de convertidor de par y 6 velocidades, basado en el cambio ya existente en Mazda pero con una nueva puesta a punto. Todos los Mazda CX-5 son por defecto de tracción delantera, pero en opción podemos elegir una versión all-wheel drive con un sistema de tracción total inteligente. Sobre el papel homologa un consumo medio de 7 litros a los 100 en las versiones de tracción delantera. Por fortuna, en movimiento este motor de 2,5 litros sí que se percibe como un paso adelante con respecto al motor de 2 litros. Es más elástico, empuja mucho mejor en la zona baja y media del cuentavueltas. Y además, pese a tener 24 caballos menos, sí es cierto que mejora ligeramente las prestaciones, con un 0 a 100 0,2 segundos inferior. Debería ser un motor muy fiable, es suavísimo y en condiciones reales de circulación tiene consumos bastante aquilatados, especialmente gracias a un sistema de desconexión automática de cilindros. En nuestra prueba, en condiciones bastante favorables, logramos un consumo medio inferior a los 7 litros sin mucha dificultad, e incluso en condiciones más exigentes, en una versión con tracción total, rondamos los 8 litros de consumo. A falta de probarlo, nuestro ciclo habitual de consumos parece un motor económico en condiciones realistas. Y ahora es cuando tenemos que abrir uno de los melones más importantes del comportamiento dinámico del Mazda CX-5. El Mazda CX-5 de primera generación y el Mazda CX-5 de segunda generación eran coches cuyo dinamismo estaba claramente por encima de la media del segmento. Se podía de forma muy clara percibir ese ADN de Mazda, ese ADN deportivo. Se transmitía de forma muy directa en toda la gama de la marca, incluido en un todo camino familiar. Y desgraciadamente, esa conexión entre coche y máquina no se siente de la misma forma en este Mazda CX-5 de tercera generación. Este es un coche que se ha suavizado, y se ha suavizado sobre todo en cuanto a su puesta a punto de suspensiones. Es un coche deliberadamente más confortable. Es un coche que en curvas muy cerradas se nota que está fuera de su territorio. Es un coche que se inclina de forma notable. Es un coche que incluso llega a flanear si en pleno apoyo pisamos un bache profundo. Esta decisión en su puesta a punto, además de un buen aislamiento, hace que sea un coche excelente para largos viajes en familia. Pero desde luego no nos emociona de la misma forma que lo hacía su antecesor, que como os digo era claramente una de las opciones más dinámicas de su segmento. Aún así, sí que se percibe un chasis muy rígido, se percibe una dirección bastante precisa y una dirección que retroalimenta mucho, pero es un coche en el que claramente el límite se percibe en lo tocante a la suspensión. Y si a ello le unimos un motor que se siente mucho más cómodo en la zona baja y media del cuentavueltas que antes,
La receta que tenemos es la de un vehículo familiar, más solvente quizás para el 95% de los clientes de Mazda, pero quizás menos emocionante para ese 5% restante de clientes y periodistas del motor, que al final somos todos nosotros unos quemados. Pero ¿qué hay del envoltorio del motor? El Mazda CX-5 crece en 12 centímetros con respecto a su predecesor, y ese crecimiento se debe casi exclusivamente a un aumento de su distancia entre ejes. Es un SUV que se aleja de la definición de subcompacto para acercarse a la de submediano. De hecho, se queda a apenas 6 centímetros del Mazda CX-60. A nivel de diseño emplea una evolución del diseño codo de Mazda. La línea lateral del coche es casi idéntica a la de su anterior generación y en su frontal contamos con una calandra de mucha presencia y unos faros con una especie de máscara en color negro satinado. Mi única queja acerca de su diseño, y quizás es personal, está en su parte trasera, donde se abandona el logotipo trasero por unas letras en las que lee simplemente Mazda, perdiendo bajo mi punto de vista imagen de marca. Bienvenidos al puesto de conducción del Mazda CX-5 de tercera generación. Un puesto de conducción que se parece en muy poco al puesto de conducción que teníamos en el anterior CX-5, sobre todo porque ahora tenemos una pantalla del tamaño de un portátil en medio de la consola central. Tenemos muchos menos mandos físicos, tenemos un ambiente bastante más minimalista y tenemos en definitiva muchos cambios y muchas novedades que tenemos que ir desgranando poco a poco. Empecemos hablando de ergonomía, un capítulo que en este Mazda CX-5 tiene luces y tiene sombras. Empecemos por las luces. Tenemos unos asientos que son extremadamente cómodos, asientos grandes que sujetan muy bien nuestro cuerpo con muchas posibilidades de ajuste. Tenemos un volante que, como podéis ver, tiene mucho rango de ajuste, aunque es cierto que el sistema de monitorización de las distracciones del conductor, si llevamos el volante muy arriba, nos puede tapar parcialmente la instrumentación, pero es ser un poquito tiquismiquis. Tenemos una pantalla enorme en la consola central y tiene muy buena visibilidad, pero ahí es donde empiezan las sombras. Todos los mandos físicos dedicados que antes teníamos a funciones como la climatización, ahora están integrados en una pantalla que francamente es peor en cuanto a usabilidad, nos obliga a apartar la vista de la carretera y no es una solución óptima bajo mi punto de vista. Pero en verdad es una tendencia del mercado contra la que no podemos luchar y Mazda simplemente ha sido una de las últimas marcas en pasarse al lado oscuro. Es una pena, pero ¿qué le vamos a hacer? Por el contrario, tenemos mucho espacio en esta consola central. Tenemos huecos portabebidas muy grandes, tenemos cargador inalámbrico, tenemos un hueco muy grande bajo esta consola central y tenemos algunos mandos físicos. Tenemos mandos físicos en las puertas, tenemos mandos físicos en el volante, aunque quizás echo un poquito más de menos que estos botones del volante, que son bonitos y tienen buen tacto, estuviesen un poquito más diferenciados. Pero eso ya es ser un poquito tiquismiquis. La instrumentación del CX-5 es digital, tiene muy buena resolución y es minimalista, pero me ha parecido que tiene pocas posibilidades de personalización. Para la pantalla central tenemos dos opciones, 12,9 o 15,6 pulgadas de tamaño. Ambas son grandes, la de 15,6 es directamente gigantesca y es la que he podido analizar. Tiene buena resolución y fluidez, pero en nuestra unidad el sistema aún era de preproducción y no tenía todas sus funciones activas. Cuenta con el asistente de Google integrado y en un futuro la IA de Google, Gemini. Es una pantalla sencilla de usar y en general con poca curva de aprendizaje, aunque algunas funciones de la climatización no resultan tan intuitivas como esperaba. Y ahora es momento de hablar de uno de los puntos, bajo mi punto de vista, más polémicos de este Mazda CX-5 de tercera generación, y son las calidades. Y voy a ser muy directo. Este coche ha retrocedido en calidad con respecto a su segunda generación. Vamos a tocar cosas. En primer lugar, tenemos un salpicadero cuya parte superior sigue siendo de plástico blando, pero no en su totalidad. Esto es duro como la kriptonita. Y aunque en esta zona tenemos un recubrimiento que imita el cuero, aquí no hay nada de acolchamiento. De hecho, se nota que por debajo tenemos un plástico duro, duro. Esta consola central es muy bonita, pero estas zonas donde vamos a apoyar las rodillas constantemente son plásticos muy duros.
Fijaos ahora en las puertas. Esto es plástico blando, ¿verdad? No, no tanto. Es plástico duro. Y además tenemos detalles de acabado que me parecen dignos de un vehículo prácticamente preserie, cuando este vehículo no debería ser un preserie. Este es un coche que está llegando ya a los concesionarios. No todo es tan terrible, ¿de acuerdo? Tenemos un tacto muy agradable para el cuero del volante, de verdad, muy agradable. Tenemos una piel de muchísima calidad en los asientos y todo lo que veis tiene un ajuste excepcional. Pero usamos materiales menos nobles, materiales más duros, en vez de ese mimo que teníamos en la anterior generación. Puedo seguir. Estos pilares ya no están tapizados. Estos espejos tampoco están tapizados. La guantera no tiene guarnecido. En una marca que pretende ser premium, esto se siente como un paso atrás. Es lo que hay. Todo el crecimiento en longitud de este Mazda CX-5 es para el beneficio de las plazas traseras, así que vamos a verlas. En primer lugar, lo que estáis viendo es que la puerta se abre prácticamente en ángulo recto, son 90 grados. Esto libera un hueco enorme para acceder al interior y facilita, por supuesto, muchísimo la tarea de poner a un niño en su silla infantil o ayudar a una persona mayor. Vamos a ver en persona qué tal vamos despacio. Y lo que aquí tenemos son unas de las plazas traseras más grandes de su segmento. Son, en serio, gigantescas. Con este asiento regulado para mi postura de conducción, mimetizando, mejor dicho, mi postura de conducción, fijaos cómo un adulto de 1,83 m y 120 kilos tiene espacio. Fijaos todo el espacio que tengo para mis rodillas, puedo meter los pies por debajo de los asientos, ir con las piernas estiradas, tengo un montón de sitio para la cabeza. Y la banqueta es cierto que es más apta para 2 adultos y un niño que para 3 adultos, pero las plazas laterales son muy, pero que muy amplias, además de que tenemos un túnel central que no es tan excesivo como en otros vehículos. En cuanto a mimos, en cuanto a amenidades para los ocupantes, tenemos aireadores, tenemos asientos calefactables, tenemos tomas de carga, tenemos huecos detrás de los asientos y tenemos la misma calidad que en las plazas delanteras, que es bastante mediocre. Un punto en el que este Mazda CX-5 ha mejorado de forma clara es en lo tocante al espacio de carga. El maletero pasa de los 522 litros de la generación anterior a los 583 de este CX-5 de tercera generación. Es un maletero 61 litros más grande. Es un maletero con una boca de carga muy ancha, situado a una altura al suelo muy razonable, con formas muy aprovechables. Tenemos incluso un doble fondo que aquí está ocupado por el subwoofer y para batir los asientos es muy sencillo porque tenemos unos tiradores en este montante. La gran noticia es que el CX-5 es 2.383 euros más barato que su predecesor a igualdad de equipamiento, caja de cambios y mecánica. En oferta de lanzamiento y con descuentos por financiación, Mazda ofrece un CX-5 Primeline de acceso por solo 29.995 euros en nuestro país. Es un precio muy competitivo. De hecho, es tan competitivo que a igualdad de equipamiento y mecánica tiene un precio casi idéntico al de un Nissan Qashqai o un Renault Austral, que están en un peldaño inferior del mercado. Con respecto a sus rivales más duros, los Volkswagen Tiguan y Toyota RAV4, es notablemente más asequible, especialmente en el caso del japonés, que por otro lado es mucho más potente y full hybrid. La conclusión rápida sería que este Mazda CX-5 de tercera generación se siente más como una actualización profunda del anterior modelo que como una generación completamente nueva. Pero vamos a ir un poco más allá. Siento deciros que este coche se siente como una involución en bastantes aspectos. En primer lugar, en la conexión entre hombre y máquina. Hemos perdido mandos físicos y hemos perdido emoción de pilotaje. Además, las calidades han bajado de forma bastante sustancial bajo mi punto de vista. Sin embargo, hay que aplaudir a Mazda la decisión de ir contracorriente, de ir contra el downsizing y apostar por el right sizing. Es decir, este coche sigue apostando por mecánicas atmosféricas de alta cilindrada, algo que no solo redunda en una gran fiabilidad de estos coches, sino además en un agrado de conducción muy importante.
Eso sí, en pleno 2026 la gama necesita una alternativa enchufable y sobre todo necesita una versión full hybrid que le permita competir de tú a tú con titanes inalcanzables como el Toyota RAV4. Se rumorea que se llama e-Skyactiv Z y llegará en 2027. Rondará los 200 caballos de potencia y será un sistema de desarrollo propio. Quiero cerrar este vídeo con una pequeña reflexión, una de cal y una de arena. La filosofía de Mazda, por fortuna, sigue siendo muy diferente y sigue siendo única en el mercado. Es cierto que este coche ha suavizado bastantes de los aspectos que hacían de Mazda una marca única, pero se sigue sintiendo como un SUV que juega en una liga propia en el mercado. Quizás es como cuando tu grupo favorito se vuelve un poquito más mainstream, para agradar quizás a un público más amplio. En el fondo, va a seguir siendo tu grupo favorito.